Vamos a desarrollar ahora el tema de vectores desde una perspectiva matemática. Vamos a ver. Los vectores son elementos matemáticos que tienen esta forma y que fundamentalmente tienen dos elementos que son sustanciales. Tienen dirección y sentido, y además tienen longitud. Entonces, cuando hablamos de dirección, puede ser en este sentido como se presenta este vector, o en este otro, en la misma dirección, pero en otro sentido, podríamos llamar positivo o negativo. Tiene esta dirección vertical, pero una es hacia arriba y la otra vertical hacia abajo. Ese es el sentido del vector. Y también sabemos que un vector tiene una longitud, un tamaño, una distancia entre su punto inicial y su punto final. Todo vector va a tener un punto de inicio, un punto de apoyo. A este punto de apoyo vamos a llamarle A, B, es donde se inicia el vector. Y va a tener un punto extremo. Este punto extremo es C, D. Entonces, como este vector está originado desde un punto inicial A, B hasta un punto final C, D, este vector lo podemos representar con un solo par, donde lo que tenemos que hacer para que sea un solo par y no sean dos, va a ser la resta del primero del extremo menos el primero del punto de apoyo. El segundo del primero, perdón, del extremo, menos el segundo del apoyo. Y cuando nosotros efectuamos esta operación, me va a dar como resultado un vector x, y. Y este vector x, y no es otra cosa que el mismo vector tomado desde A, B a CD. Supongamos que esto en el plano cartesiano está aquí. Supongamos que eso es el vector. Está en el plano cartesiano, donde aquí está X y aquí está Y. Cuando yo hago la resta del extremo entre el punto de apoyo, lo que en realidad estoy haciendo es representar o indicar este mismo vector, el mismo vector, pero desde el origen, desde acá. Entonces, eso me permite a mí de que el vector se represente mediante solo un par de componentes, nada más. Eso lo vamos a ir explicando en el ejemplo ahora. Ya sé entonces que para nombrar un vector, si tengo los extremos, o sea, el punto de apoyo y el extremo resto, y tengo el par que representa que son las componentes del vector. Pero además de eso, lo que tiene este vector es un tamaño, es una longitud. Y la longitud de este vector lo hallamos aplicando Pitágoras, donde simplemente la primera componente al cuadrado, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Entonces, determinamos un vector, sabemos la longitud del vector, el tamaño del vector. Ahora, hay un elemento muy importante en el tema de vectores que habla sobre los vectores unitarios. Supongamos de que yo tengo mi plano cartesiano, es este de aquí, el x, y. Si yo tengo este vector, uno de los indicadores importantes y elementos importantes de este vector es saber cuál es el vector unitario. Y el vector unitario no es otra cosa que el mismo vector, pero que tenga longitud 1, que tenga longitud 1.
O sea, si esto es U, el vector U, este va a ser el vector U unitario. Unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Que la longitud de este vector es 1. O también se le llama la norma del vector. Es 1. Y otro elemento importante, entonces mira, el vector U tiene unas componentes A, B. Perfecto, tiene componentes A, B. Luego, el vector U tiene una longitud, la longitud, que se determina elevando al cuadrado el primero más elevando al cuadrado el segundo y se saca raíz cuadrada. Para obtener el vector unitario, lo único que tenemos que hacer, el unitario de U es a cada componente del vector lo dividimos entre su longitud, a cada componente. Entonces nos va a dar un número, quizás decimal, pero que esas componentes representa al vector, al mismo vector, pero que va a tener de longitud 1. O sea, la longitud, el tamaño del vector unitario de U va a ser 1. Estos son los elementos importantes. Ahora hay un tercer elemento. Mira, ya sabemos cómo escribir un vector, A, B. Ya sabemos cómo hallar su longitud. Simplemente la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, A cuadrado más B cuadrado. Y el vector unitario aplicando esta fórmula. O sea, necesitamos su longitud y a cada componente lo divido entre la longitud. El otro, que es muy importante, es que este vector va a tener una dirección mediante un ángulo al que vamos a llamar teta. ¿Y cómo determinamos ese ángulo teta? Un poco vamos a hacer algo de trigonometría aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a trazar acá esto, que vendría a ser esto de acá. Mira, esto, si lo trasladamos, sería esto. ¿Y eso quién es? Eso es B. Y de la misma manera, si yo trazo esto aquí, ¿esto quién es? Esto es B. Entonces, esto sería B y esto de aquí es A. Esto de aquí es A. Por lo tanto, recuerda en trigonometría que si yo tengo A, que es la componente primera, la primera componente, y yo tengo B, que es la segunda componente. No, 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 aquí está al revés, aquí está al revés. Aquí está al revés. Porque ¿quién es la primera componente? Es A, y A es X, esto. ¿Quién es la segunda componente? B, que está aquí en el eje Y, sería B. Entonces observa que en este triángulo rectángulo, si yo defino la tangente de teta, es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Por lo tanto, para hallar la tangente, perdón, el valor del ángulo, aquí tenemos que aplicar tangente a la -1, o sea, la inversa de la función tangente, B sobre A. ¿Y eso qué nos da? Nos da el ángulo correspondiente. En los ejemplos vamos a ir viendo cómo esto va a tener ciertas variaciones cuando el ángulo, por ejemplo, se encuentra, si esto viene así, da toda una vuelta el vector y se ubica ahí, por ejemplo. O de repente viene, da toda una vuelta y se ubica aquí o se ubica aquí. Entonces los ángulos van a tener una variación aquí y eso lo vamos a ver cuando comencemos a desarrollar los ejercicios. Entonces, esta explicación es la explicación básica teórica de lo que es un vector, lo que tiene un vector y lo que podemos encontrar con las componentes del vector. No olvides que esto y esto se llaman componentes del vector y algo que es importante, importante, importantísimo. Si yo tengo mi plano cartesiano
En el campo vectorial, esto va a corresponder a los I y el vertical va a corresponder a los J. Entonces, mira qué sucede acá. Si yo tengo, por ejemplo, este vector, este de acá, este vector, voy a colocarlo así, voy a trazar aquí. Entonces, las componentes de este vector va a ser este, que puedo llamarle A, y este de aquí, que voy a llamarle B. Yo sé que este vector al que puedo llamar V, es igual a ¿qué? Este vector va a ser igual a, B, porque primero se coloca el horizontal y después el vertical. También se puede aplicar lo siguiente. Yo puedo desarmar esto y quiero que lo veas bien y lo pienses bien. Esto es lo mismo que A,0, que es este punto de aquí es A,0, más este otro punto de acá, y este punto de ahí es 0,b. Pero resulta que haciendo un proceso de lo contrario a la distributiva, el A puede salir del paréntesis, fuera del paréntesis. ¿Y qué nos quedaría aquí? Nos quedaría 1 y aquí coma 0, porque A por 1 es A por 0, 0. Más, sacamos el B de aquí y nos quedaría 0,1. Ahora, no olvidarnos de aquí en adelante que 1,0 va a ser para nosotros o va a estar representado por I y 0,1 va a estar representado por J. Por lo tanto, este vector también lo podemos escribir como AI menos BJ. Esto es la escritura mediante componentes y esto es la escritura mediante vectores unitarios. El I y el J son vectores unitarios, correspondiente de I y de J, porque tienen longitud 1. Entonces, estas dos son las dos formas de escribir un vector. Y queda entonces la primera noción, las primeras nociones básicas de lo que es un vector.